Bendiciones, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. En este día les invito a que se pongan de pie. Vamos a empezar adorando a nuestro Dios. En Apocalipsis 4, versículo 8 dice que los seres vivientes día y noche alaban a nuestro Dios. Así que como nosotros nos vamos a alabar a nuestro Dios estas horas que estamos en este lugar. Así que vamos a empezar cantando y uniéndonos a esa adoración celestial. Te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Nuestro eres santo, tú que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo, te adoramos solo a ti, como en el cielo, nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro eres santo, tú que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo, te adoramos solo a ti, como en el cielo, nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo, como en el cielo, como en el cielo, te adoramos solo a ti, como en el cielo, nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo, como en el cielo. Amén, sí, Señor. Queremos adorarte, Señor, en este día, como te adoran en el cielo, Señor, sin cansarnos, Señor, sin dejarnos llevar por las preocupaciones. Queremos entregarte, Señor, nuestras cargas, queremos entregarte nuestras dolencias, Señor, para poder entregarte una adoración genuina, Señor,
para poder entregarte todo, Señor, lo que tú nos das cada día en agradecimiento, Señor. Gracias por permitirnos estar en este lugar hoy. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí, por aquellos que están a través de la transmisión, Señor. Que tu presencia esté en ese lugar, Señor, como está aquí, Señor. Queremos seguir adorándote y bendiciéndote, Señor, porque solo tú eres digno de recibir nuestra alabanza, Señor. Amén. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Eres el Dios de amor, y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Eres el Dios de amor, y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos de nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Eres digno de gloria. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria, digno de gloria. Tú eres digno de gloria.
Vamos a declarar que Él es 3 veces santo. Amén. Levantamos nuestras manos al Señor. Con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro como Dios. Él es digno de adoración. Santo, 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 santo. Poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Levantamos nuestras manos al Señor. Con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro como Dios. Él es digno de adoración. Santo, 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 santo. Poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Queremos más. Sí, Señor, queremos más de ti en este momento. Queremos más. Queremos más. Santo, 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 poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Santo, 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 poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Que Dios los bendiga, querida iglesia. Quiero llamar a Benjamín. Es un bebé de 45 días. Papá también. Este es un momento muy especial tanto para ustedes como la iglesia, porque vamos a entregar este niño en las manos de Dios. Déjenme leerles un texto. Esto es cuando presentaron a Jesús en el templo y dice: le pusieron por nombre Jesús y le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y José y su madre estaban maravillados
de todo lo que se decía de él. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Nosotros creemos en la presentación de los niños, no creemos en que los niños son bautizados porque aún no tienen conciencia. El bautismo creemos que es un acto consciente de la persona cuando reconoce a Jesús como su Salvador. Pero déjenme dejarle dos pensamientos al respecto, ahora que van a entregar a Benjamín en las manos del Señor. Pensando en la encarnación de Jesús, pensando cuando Jesús nació, leímos que fue presentado a los 8 días en el templo. Dios mandó la salvación a través de un bebé, a través de un niño, a través de lo más frágil que había. La omnipotencia de Dios, lo más grande de Dios, se encarnó en un bebé que nació en un pesebre. Y a través de un bebé, así como Benjamín, Dios no solo se aproximó al hombre, sino que se hizo su prójimo, igual a uno de nosotros. Y otro pensamiento que quiero dejar es cómo habrán sido, siempre pienso cuando pienso en el nacimiento, cómo habrán sido María y José, cómo habrán sido los corazones de María y José para que Dios entregue lo más frágil en las manos de ellos. ¿Qué quiero decirles con esto? Que en sus manos está la responsabilidad del cuidado de Benjamín. En sus manos está la responsabilidad de su crecimiento. Sabemos que Jesús es Dios, pero en los primeros años tuvo 2 tutores que eran José y María quienes lo acompañaron. Por eso quiero que, si se llevan algo, sea esto, de cómo fueron José y María para criar a lo más valioso que entró en el mundo, que fue Jesús. Dice la palabra del Señor que si instruimos al niño de pequeño, cuando sea viejo, jamás se va a apartar del camino del Señor. Por eso están ustedes ser ejemplo de familia, de matrimonio. Pasen tiempo en oración, enseñando. Hoy empieza un camino para ustedes, algo nuevo, y que es Benjamín. Es lo más valioso que ustedes tienen y lo tienen que cuidar de esa manera. Por eso esta mañana vamos a ponernos todos de pie, vamos a levantar las manos, para aquí, vamos a bendecir a Benjamín para que el Señor lo acompañe en todo su camino. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque este es un tiempo sumamente especial. Es un tiempo, Señor, donde la iglesia, Señor, te lo presenta junto a sus padres a Benjamín, Señor, en tus manos, Señor, para encomendar en ti su futuro, Señor, para encomendar en ti, Señor, en tu gracia, Padre, Señor, sus años de vida, su porvenir, su crecer, Señor, que Él crezca en gracia, en sabiduría, Señor, delante tuyo y delante de los hombres, Señor, que tú proveas, Señor, todo su porvenir, todo lo que Él necesita, Señor, para esta vida, que tú lo proveas. Pero te pedimos, Señor, lo más importante, que cuando Él tenga conciencia, la primera decisión, Señor, que tome sea seguir tu camino, Señor. Padre, queremos bendecir, Señor, a los padres de Benjamín. Pedirte, Señor, que tú le des la capacidad todo el tiempo de poder acompañarlo, Señor, en el tiempo de su crecimiento. Señor, que tú les des la sabiduría, Señor, que tú les enseñes. Señor, sabemos lo difícil que es al principio con un bebé, Padre, pero en tu gracia, Señor, lo podemos. Por eso, Padre, te pido que les des fuerzas, sabiduría, entendimiento, Señor, para criar de buena manera a este niño, Señor, que hoy te lo consagramos a ti, Señor. Consagramos esta familia, Señor, la familia extendida, Padre, que todo, Señor, se acomode para el crecimiento de Benjamín, Señor. Lo bendecimos como iglesia, Padre, y lo recibimos, Señor, en tu nombre, y te lo entregamos a ti en tus manos, porque allí es el mejor lugar donde Benjamín puede estar. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y recibimos a Benjamín con un fuerte aplauso.
Amén. Voy a invitar a los hermanos que están designados para las ofrendas. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por todo aquello que has hecho con nosotros, por todas las bendiciones que nos has dado esta semana y los días tras día que nos has dado. Señor, en esta hora, Señor, te queremos honrar, Señor, con las ofrendas y con los diezmos, Señor. Queremos honrarte, Señor, y entregarte todo, Señor, porque vos te mereces lo mejor de lo mejor. Señor, bendigo la economía, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú puedas aumentar los ingresos, Señor, y disminuir las salidas, Señor. Que tú puedas bendecir, Señor, cada casa, Señor, cada trabajo, Señor. Que tú puedas dar, Señor, bendiciones, Señor, y que te podamos entregarte de corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Los que ya ofrendaron, si pueden acompañarme en el Salmo 139. El Salmo 139, versículo 1 hasta el versículo 5. Dice: Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Amén. No sé si a ustedes les pasa cuando leen este salmo, pero a mí me da tranquilidad, me da paz. Saber de que no hay nada que a nuestro Dios se le escape, no hay nada que a Dios le sorprenda, ninguna situación que Él diga, ay, bueno, pasó. No, Él sabe todo, incluso dice que sabe cuando viajamos, cuando estamos en nuestra casa. Él tiene cuidado de nosotros. Así que les invito a que se pongan de pie una vez más y que esta oración la hagan como una oración de agradecimiento, de paz, de tranquilidad, de creer que a pesar de todas las situaciones, esta palabra es verdadera, porque lo que dice la Biblia es verdad y Dios está al control de nosotros. Él ve nuestras vidas, ve nuestras situaciones y tenemos que confiar de que Él tiene la solución para todo. Así que vamos a cantar esta canción en agradecimiento. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh
fiel Señor. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Me llena de tu paz. Me llena de tu paz. Siéntate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Te damos gracias, Señor, te damos gracias. Gracias porque podemos estar aquí, Señor, exaltando tu nombre. Podemos estar aquí, Señor, bendiciendo tu nombre. Gracias, Padre, por la libertad que tenemos, Señor, de rendirte culto, Señor. Y hoy queremos darte gloria y honra, Señor. Decirte que te amamos, que eres nuestro Rey, Señor, y darte gracias por esa salvación tan grande que nos diste en Cristo Jesús. Esa salvación, Señor, donde hallamos descanso para nuestras almas. Esa salvación, Señor, tan grande que no podíamos, Señor, recibirla si no era por tu gracia, por tu inmenso amor y a través de Cristo Jesús. Te damos gracias, Dios, por todas esas dádivas, esos regalos, Señor, que tú nos das, por el cuidado, Señor, que tú tienes de nosotros cada día. Por eso es que venimos a congregarnos en tu nombre, venimos a exaltar tu nombre, venimos a tener un encuentro
glorioso contigo, Señor, porque sabemos que tú estás aquí, en medio de tu pueblo, cuando tu pueblo te adora, cuando tu pueblo está congregado, tú estás allí, tú caminas, Señor, por medio nuestro. Y donde tú estás, hay libertad, hay sanidad, Señor. Cadenas se caen, yugos se pudren, porque eres tú, Señor, el que se pasea en medio nuestro. Te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias, Señor, y ponemos el tiempo de tu palabra en tus manos, Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bendiciones una vez más, querida iglesia. El mensaje que quiero compartir con ustedes lo titulé, pueden tomar sus asientos, venid a mí y descansad. A modo de introducción, quiero contarles algo. Hace un tiempo no entendía bien qué me estaba sucediendo. Me sentía un poco enfermo. Pensaba que algo me estaba pasando. No podía dormir por las noches, sentía una sensación muy fea en mi rostro. Comencé a sentir un dolor un poco agudo, pensé que era una hernia. Y decidí visitar a los médicos. Esto derivó en un montón de consultas de distintos especialistas. Y no encontraban nada. Cada visita a cada médico era una incógnita, y eso me preocupaba porque no sabía qué estaba sucediendo. Comencé a tener la presión un poco alta. Un domingo antes de venir al culto me sentía raro. Entonces le dije al pastor Miguel que tenía presión alta y me dice, anda urgente a hacerte ver. Y esto derivó en una guardia médica, en una consulta muy inesperada. Me atiende un doctor y comenzamos a charlar. Y me preguntó qué es lo que yo hacía, a qué me dedicaba. Más que una consulta parecía una sesión, una terapia. Y le comento lo que hacía, que también estaba estudiando, que estaba finalizando mis estudios, que tenía que rendir. Y una vez más, recibí la misma respuesta. Lo que vos tenés es estrés, me dice. Pero por las noches yo sentía ataques de pánico. Muchas veces pensé que me moría. Entonces le digo, ¿qué hago aparte de caminar? Porque todo el mundo me está mandando a caminar. Cada médico me dice, andá y caminá y tratá de relajarte. ¿Y saben qué me contesta esta doctora? ¿Probaste con orar? Ustedes oran, ¿no? Me dice, yo le había contado en el contexto que yo me movía. Y pensé dentro mío, ¿realmente me vas a hablar de esta manera? ¿Realmente me vas a dar una prescripción médica y me vas a mandar a orar? La cuestión había sido que me había abocado tanto a mis cosas, tanto al estudio, tanto a la tarea de la iglesia, que había descuidado lo más importante. No había dejado de orar, lo que había descuidado era mi intimidad con el Señor. Yo no quería contarle a mi esposa porque ella me venía advirtiendo hace mucho tiempo. No estás orando como antes, me decía. No estás buscando a Dios como antes. Y yo no quería que me diga, te lo dije. Entonces por unos días me callé y no le conté, pero se lo terminé diciendo. La cosa es que el Señor me habló tan claro ese domingo por la noche que un solo texto resonaba en mi mente. Y ese texto es el que quiero compartir con ustedes. Quiero que me acompañen a Mateo 11. Va a estar saliendo también en pantalla, Mateo 11, versículo 28 al 30. Dice así: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera
mi carga. Primeramente, quiero que notemos algo. Es Jesús quien está hablando. Son las palabras de Jesús. Y es Jesús quien da una promesa. Él promete que en Él vamos a hallar descanso. Él está hablando en ese momento a personas realmente desesperadas. Personas necesitadas, personas que realmente necesitaban de Dios y no podían encontrarlo. ¿Cómo era el contexto donde estaba hablando Jesús? Habla en Galilea. Las personas de Galilea, por el simple hecho de vivir en Galilea, eran consideradas menos. Incluso eran consideradas pecadoras. En Jerusalén y en los alrededores vivían los sacerdotes y la casta religiosa y los más ricos. A ver, los saduceos, que aparecen en la Biblia. Esta era una secta de donde se elegía el sumo sacerdote. El sumo sacerdocio debía venir de la tribu de Leví, eso entendemos por el Antiguo Testamento, y de una familia especial, de la casa de Sadoc. En teoría los saduceos al principio provenían de esta casa, hasta que tiempo antes de Jesús se convirtieron en una secta, una de esas sectas de ese tiempo. Y con el tiempo se volvieron corruptos, que solo querían el poder. El sumo sacerdocio era un puesto político en la época de Jesús. Era un puesto que Roma lo daba. Los saduceos eran en ese tiempo los encargados del templo. Eran los que manejaban todas las cosas espirituales en el templo. Eran líderes religiosos que no creían en cosas espirituales. Porque ellos no creían en toda la escritura de esa época. No creían en la resurrección. No creían en ángeles. Esta secta había surgido en el periodo de los macabeos. Fue allí donde comenzó la disputa con los fariseos. Ahora bien, los fariseos eran líderes sumamente religiosos. Creían en la observancia de toda la ley. Y sobre esa ley habían puesto 613 preceptos. No se relacionaban con otras personas. Miraban a los pobres y a los enfermos como pecadores. Despreciaban a las viudas y a los niños. No ayudaban a los padres, como decía la ley. Y a esa ley le añadían más ley. No sé si habrán escuchado sobre los esenios, no aparecen en la Biblia, pero es un descubrimiento arqueológico hace unos años. Los esenios eran, se cree, los verdaderos sacerdotes que se habían apartado al desierto porque el liderazgo judío de esa época se corrompió. Era como una comunidad apartada, era cerrada. Ellos estaban a la cercanía del Mar Muerto. Eran herméticos. El que quería ser parte de esa sociedad debía pasar 2 años por ciertas pruebas. Y cuando eran aprobados debían dejar todos sus bienes y todo lo que tenían para ser parte de la comunidad. La política. El reinado debía venir de la tribu de Judá, pero como les comenté en el 167, en este periodo de los macabeos, Israel estaba bajo el periodo Antíoco Epífanes. Los macabeos fueron un grupo de sacerdotes revolucionarios. Ellos habían liberado Israel y de esa familia, el último de los hermanos, se proclamó rey porque había hecho una alianza con Asiria para ser rey. Es aquí donde el trono que venía de la tribu de Judá y el sumo sacerdocio que venía de la tribu de Leví se mezclan. Algo que Dios nunca quiso, porque había preceptos para eso, había leyes para eso. Y no solo eso, sino que comenzaron a casarse con mujeres extranjeras. Y de ahí nace la dinastía que es la dinastía Asmonea. Y de ahí proviene Herodes, ese rey tan corrupto. ¿Por qué? Porque desde el inicio ese trono empezó corrupto. Cuando uno lo lee a Herodes y estudia a Herodes, es un hombre promiscuo, un hombre que solo vivía por los placeres del mundo, solo le importaban sus cosas. ¿Y qué podemos decir de Pilato? El que permitió crucificar a Jesús, el procurador romano. El pueblo estaba bajo el imperio romano en esa época y los romanos no tenían nada que ver con los judíos. Lo único que procuraban era que haya paz, porque si había una revuelta,
el César iba contra la cabeza de Pilato. Y lo único que querían era recaudar impuestos. Y por último, hay otro grupo, los celotes. Algunos creen que eran sacerdotes extremistas, una secta totalmente violenta. Si en las multitudes ellos veían un cobrador de impuestos, un romano o a un saduceo, ¿saben qué hacían? Los mataban. Y eso traía dolor al pueblo porque luego el castigo caía sobre todos los judíos. Y ahí vemos las grandes crucifixiones. La sociedad de aquella época. Yo me pregunto, esa sociedad, ¿a dónde podía buscar socorro? ¿A dónde ellos podían ir y buscar socorro? Si los líderes religiosos, los que tenían que ser sus pastores, los despreciaban. Los políticos no querían saber nada con el pueblo, solo enriquecerse. Esa era la sociedad, en una sociedad, un contexto totalmente corrupto y desinteresado. Muchas veces pensamos que nuestra sociedad, que este tiempo es el peor tiempo que se puede vivir, pero cuando vemos la historia nos encontramos con estas cosas: violencia, desinterés, abandono, corrupción. Esa era la época de Jesús. Y es allí, en ese contexto, donde Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo piensan que sonaban estas palabras a esa sociedad, a los oídos de esas personas tan necesitadas? ¿Cómo recibían esta invitación de parte de Jesús, que le decía: vengan a mí y yo los haré descansar? La ansiedad, la enfermedad, las cargas, la pobreza, el abandono, la soledad, la traición, el abuso, la falta de propósito en la vida de esas personas. Todas esas cosas vivían en aquella época. Pero el Señor les decía: venid a mí. En medio de la desolación, en medio de la corrupción, el Señor estaba haciendo, ¿saben qué? Un llamado, pero un llamado a la quietud, un llamado a pasar tiempo con Él. El Señor está diciendo: vengan a mí, que solo yo los puedo hacer descansar. No hay otra forma, solo yo. Y nuestra sociedad, nos encontramos en una sociedad hiper ruidosa, una sociedad hiperconectada, una sociedad donde la virtualidad hoy es todo. Recuerdo cuando iba al colegio, tenía un par de tareas, volvía, al otro día iba al colegio, el trabajo. También era así. Hoy todo el tiempo estamos conectados. Todo el tiempo. En aquella época eran marginados sociales. En esta época somos marginados virtuales. Y más en este contexto que estamos viviendo. En este contexto donde tenemos que volver a armar burbujas, volver a cuidarnos. Marginados, virtuales. Todo a través de pantallas. Las cosas que vivía esa gente en su intimidad era terrible. Hoy se hace todo a través de pantalla, se pierde la empatía, las consultas, incluso las consultas médicas. Muchos aquí pasamos la enfermedad por la cual nos estamos volviendo a cuidar. Y estar aislado, estar recibiendo atención médica a través de una pantalla, a través de WhatsApp. Uno piensa: ¿cómo puede llegar a saber los síntomas que tengo? Imaginen esas personas, lo feo que se pasa. Con suerte podemos llegar a tener una consulta por Zoom o por Skype, pero no hay empatía. La desesperación y la ansiedad se encuentran en el pico más alto. Eso vive nuestra sociedad. Parece que estamos conectados, pero en realidad estamos aislados, estamos desconectados de todos. Todo eso nos lleva a esta situación. Nos lleva a situaciones emocionales. Ni hablar de la pérdida del trabajo, de la economía. Pero ahí suenan las palabras de Jesús que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y la promesa: y yo os haré descansar. Venir a Jesús implica creer en Él. Creer en sus promesas, creer que vamos a ir a Él y que Él nos va
hacer descansar. Ir a Jesús es tener fe, es creer en su palabra, creer en todas las cosas que aparecen en letra roja en la Biblia, que son las palabras de Jesús. No es fácil dejarlo todo, ir a Él. No es fácil perder el control de nuestra situación y dejarle el control a Jesús. Eso implica fe. Eso implica muchísima fe. Estamos tan acostumbrados a tener el control de nuestras vidas y dejárselo a Él. Muchas veces no lo sentimos, no lo vemos. Implica fe. Pero el texto dice todos, todo aquel que va a Jesús, cualquiera sea, Él lo recibe. Él no rechaza a nadie. Muchas veces pensamos que debemos, no sé, hacer algo, santificarnos, dejar de hacer ciertas cosas. Pero Él dice, así como están, vengan a mí, porque no hay favoritos, no hay elección de personas, sino que todos los que estáis trabajados y cargados, vengan a Jesús. Y es allí donde Jesús empieza a trabajar nuestras vidas. Es allí donde Jesús empieza a cambiar nuestras vidas. Estando en Jesús. Trabajados como personas agobiadas por el trabajo afanoso y cargados con situaciones y cargas religiosas de esa época. Así se sentía la gente. Debemos recordar que Jesús hablaba a personas que desesperadamente buscaban una salida, desesperadamente buscaban confiar en su Dios, pero no había nadie que los pueda discipular, no había nadie que los pueda ayudar, porque la religión y la política estaban en sus asuntos. No había nadie. Al contrario, se sentían abandonados y desechados, se sentían condenados. Estas personas eran condenadas sociales. Por eso es que Jesús nos llama solo a descansar en Él. Solo en Cristo. Nos llama a despojarnos de toda la culpa y de la fatiga que causa el peso del pecado en nuestras vidas. Fíjense lo que dice un comentarista. Pero hay un peso especial que produce no solo fatiga, sino ansiedad insoportable. El del pecado, por el cual gravita sobre nuestras cabezas la ira de Dios. Quien no está en paz con Dios, no puede tener verdadero reposo en su conciencia. Venid a mí. Venid a mí, decía el Señor. Estas personas se sentían culpables, se sentían desechadas. ¿Cuántas veces yo pensaba habrán necesitado un abrazo? ¿Cuántas veces habrán necesitado que un líder religioso le pregunte ¿cómo estás? ¿Cuántas veces habrán necesitado consuelo de las personas que estaban para eso y no lo encontraban? Entre esa multitud había viudas, huérfanos, pobres, gente que estaba abandonada, desconsolados, indigentes, lo que vos te imagines. La Galilea de los gentiles la llamaban. ¿Qué concepto podían tener estas personas de sí mismas? ¿Qué concepto podían tener? O sea, los catalogaban. Pero es a estas personas a las que el Señor le habla. Es a estas personas al que el Señor le habla directo a sus corazones. A esos necesitados. Los que verdaderamente necesitan una salida a una situación que están viviendo. A esas personas el Señor le dice: yo os haré descansar. ¿Me hago entender? ¿Cuántas veces necesitamos descanso para el alma? ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones ¿Se escucha? ¿No? ¿Ahora se escucha? ¿Hola? ¿Se escucha? Sí. ¿Cuántas veces no podemos asumir esa realidad que estamos viviendo?
¿Cuántas veces nos sentimos tan oprimidos que no vemos una salida en nuestra realidad? ¿Cuántas veces necesitamos descansar en los brazos de papá? ¿Cuántas veces se encontró al lado de su cama, arrodillado, diciéndole al Señor: Señor, necesito que me abraces, necesito que me abraces, necesito ese abrazo tuyo? Yo no sé qué situación puede ser: un desamor, abandono, enfermedad, soledad, depresión, pobreza, ansiedad, un divorcio, yo no sé. Pero si un corazón necesita una salida, Jesús le dice: venid a mí. Y Él le da una promesa de descanso. Me decidí a buscarlo de cero. Sabía que esto era paso a paso, que era un nuevo camino. Dejé todos mis preceptos, mis conocimientos, todo lo que había adquirido en el seminario, y decidí buscarlo íntimamente. Decidí volver a tener un encuentro cercano con Jesús. Entendí que esto iba a llevar tiempo, era despojarme de todo, pero no me apresuré. Empecé a buscarlo nuevamente de a poco, en oración. Comencé a leer un poco más la Biblia. Comencé a volver a tener esa intimidad que tenía cuando sentí el llamado del Señor. Y es ahí donde mis oraciones comenzaron a cobrar sentido. Ya no era una oración al techo, no era una oración rápida antes de salir de mi hogar, sino que decidí a la noche anterior despertarme temprano para pasar tiempo con Él. Eso producía en mí. Las cosas a mi alrededor empezaron a cambiar. ¿Y saben qué? Es ahí donde comencé a sentir descanso. En medio del afán y el ruido, comencé a encontrar esa paz y esa quietud que mi corazón verdaderamente necesitaba. El descanso que el Señor nos promete es un descanso seguro y confiable. Es un descanso fijo y estable. Eso significa lo que dice el texto: algo constante. ¿Imaginan vivir de esta manera? En una quietud plena con el Señor. Vengan a mí, dice Él. Se despierta la confianza, se despierta la fe, y uno experimenta que verdaderamente reposa en los brazos de Dios. Ir al Señor. Quiero contarles otra cosa. ¿Por qué es tan importante la comunión con el Señor y la comunión con la iglesia? Cuando era muy pequeño, me habían hecho una intervención y estuve internado. El único recuerdo que tengo es que cuando no sé si me desperté o estaba despierto, me regalan una estación de servicio gigante, esas con autitos. Y cuando me la ponen la ponen arriba mío, la ponen sobre la herida. Tengo ese recuerdo, solo ese recuerdo, pero la estación de servicio estaba buenísima. Después jugué un montón. Nunca más pisé un sanatorio. Yo no sabía lo que era estar internado. Ese era el único recuerdo que yo tenía. Ni recuerdo el suero, ni recuerdo la recuperación, nada. Era tan chico que no recuerdo nada. Nunca más pisé un sanatorio. Cada vez que yo escuchaba que alguien pasaba a dar testimonio y decía: gracias, porque sus oraciones se sintieron, yo pensaba en lo más profundo: ¿por qué la gente dice esto? Es como, y pensaba en mi corazón, es como esas cosas que decimos los cristianos en el momento más crítico. Tenía la convicción de que toda una iglesia está orando. Tenía la convicción y pude experimentar eso, que no es las cosas que dicen los cristianos, sino que me sentía sostenido en la oración de esta iglesia. Lo sentía, lo viví. Y eso despertó confianza en el Señor. Eso me despertó fe. Y me sentí en los brazos del Padre. Pude experimentar el ir a Él,
el poder descansar, y una iglesia que oraba y una fe que se levantaba. Y recordaba que el Señor decía: vengan a mí y yo os haré descansar. Esas palabras de Jesús todo el tiempo resuenan en mi mente. Para ir cerrando, porque hoy no me vine largo, el Señor dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay una leyenda que dice que Jesús, como carpintero, Él hacía los mejores yugos de su época. Eso cuenta una leyenda, como que en la carpintería de Jesús decía los mejores yugos. Eso cuenta una leyenda. Un yugo es una madera que se cala a mano y que se utiliza para poner sobre dos animales que van tirando algo. Esto es un yugo. En aquel tiempo se llevaba al buey, al carpintero, y este era como una modista. Le tomaba las medidas y luego había que volver al carpintero para ver si este yugo, y esta palabra es la que usan, encaje bien. Ese yugo tenía que entrar perfecto en el animal. Debía ser a medida para que ese animal no se lastime. La palabra fácil en el original es suave. Ese yugo debía ser algo suave, que encaje bien, que esté hecho a la medida del animal para que éste no sienta nada. Y este yugo es ligero. Eso expresa la idea del texto. Un yugo ligero, algo sumamente fácil de llevar. Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo. El yugo se lleva a dos. Es el yugo de Jesús. Es Él el que va guiando. Es ir acompañado de Él. Es someter nuestra voluntad y todo lo que somos a Él. Francisco La Cueva decía: como buen carpintero, hablando del yugo, Él lo ha hecho. Y fíjense esta frase: como buen maestro, Él lo ha cargado primero. Qué tremenda frase. Yo no sé qué situación estás viviendo. Yo no sé si estás viviendo ciertamente una situación. Lo que sí te puedo asegurar es que el yugo de Jesús produce liberación. Produce la liberación más grande que podemos experimentar en nuestras vidas. Cargar el yugo de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque solo en Jesucristo, solo en Jesús, llegamos a ser lo que Dios pensó de nosotros. Solo en Cristo Jesús. Es por eso que el Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Quiero invitarte a que pongas, si tenés cargas, en el Señor, que creas. Así como aquella sociedad no podía dar descanso en nadie fuera de Jesús, hoy nosotros tampoco podemos confiar en nadie. No hay nadie en quien podamos depositar nuestra confianza que no sea Jesucristo mismo. Y que nuestra vida pueda tomar el rumbo, ese rumbo que Jesús pensó para cada uno de nosotros. Porque Él nos guía, porque Él nos lleva. Quiero pedirte que podamos poner la confianza en el Señor. Y te aseguro algo. Una cosa te puedo asegurar: que Jesús lo va a hacer. Jesús lo va a hacer. Porque siempre lo hizo. Jamás decepcionó. Todo aquel que puso su confianza en Cristo jamás fue decepcionado. Vayamos a Él confiadamente. Pero pensaba una cosa, que ir a Él confiadamente no es ir una vez, no es por las palabras que estoy diciendo, sino que podamos aprender a vivir el reposo del Señor. Podamos aprender a vivir junto a Jesús,
Entender de que Él todo el tiempo está con nosotros. Entender que Él todo el tiempo camina con nosotros, camina a nuestro alrededor. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Que Jesucristo, aunque no lo sientas, Él está ahí con vos todo el tiempo. Todo el tiempo. Incluso en los momentos más oscuros. Incluso en los momentos donde más apartado te sentís de Él. Jesús está ahí. Con esto cierro. Y si los músicos pueden ir pasando. Siempre miro para atrás porque una vez estaba predicando en una iglesia, llamé a los músicos y estaban todos parados atrás. Como 4 veces los llamé hasta que me doy cuenta estaban todos los músicos. Entonces tengo la costumbre de cada vez que los llamo miro para atrás. ¿Sabes cómo me doy cuenta que me falta oración? ¿Sabes cómo me doy cuenta que me estoy alejando de Jesús? Porque comienzo a sentir ansiedad. Me comienzo a sentir afanado, trabajado y cargado. Me comienzo a sentir como esa sociedad a la cual les describí. Es ahí donde me doy cuenta que estoy alejado de mi Maestro. Es ahí donde me doy cuenta que estoy alejado de aquel que me dio vida eterna. Y es donde resuenan las palabras de nuestro Salvador en mi mente, que me dicen: venid a mí todos aquellos que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vamos a ponernos de pie. Y con los ojos cerrados vamos a pensar en este texto que el Señor dice: venid a mí todos aquellos que están trabajados, cargados, ansiosos, con situaciones, que yo los voy a hacer descansar. Creamos que Jesús está paseando en este lugar. Jesús conoce el corazón más íntimo, conoce la intimidad de cada uno de nosotros. Lo más íntimo de nuestro corazón, Jesús lo conoce. Y muchas veces no vemos el obrar de Jesús porque eso íntimo no se lo podemos entregar. En este momento quiero pedirte que puedas entregar esas cargas a Jesús, que puedas hallar descanso, que puedas tomar el yugo de Jesús y que puedas salir libre de este lugar. Padre, quiero darte gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado. Gracias, Señor, por esta promesa, por este llamado, Señor, que tú nos haces a la intimidad, Señor. Señor, en esta reflexión tan sencilla, en estos pensamientos, entendemos, Dios, que tú tienes el control de todo. Tú tienes el control de mi vida y de la vida de cada uno aquí presente, Señor. Tú tienes, Señor, presente mi vida, la vida del Señor, de los que nos están mirando, Señor, por el canal. Padre, tú no pierdes jamás el control. Simplemente muchas veces no te debemos obrar porque no podemos descansar en ti, porque no podemos ir a ti con esas cargas. Pero es allí donde tú nos dices: vengan a mí y verdaderamente hallarán descanso. Señor, que podamos poner todas nuestras cargas, todas nuestras situaciones, todo lo que somos, Señor, sobre ti. Que podamos descansar, Señor. Que tú te hagas presente en nuestras vidas y que esta promesa, Señor, se haga realidad. Que nuestra realidad cambie. Muchas veces vemos todo mal a nuestro alrededor, todo oscuro. Pero si vamos a ti, todo cambia. Dios, ayúdanos. Ayúdanos a soltar esas cosas que debemos soltar. Ayúdanos a creer en ti. Danos fe. Danos fe para creer. Ayúdanos, Jesús. Necesitamos confiar en ti. Señor, que podamos entender que no hay pecado, no hay situación, no hay carga, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Oh, Señor, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu gracia desbordante. Señor, que podamos experimentar esa gracia que desborda, esa gracia que sana, esa gracia que transforma, esa gracia, Señor, que
que nos hace conocerte, que nos hace ver nuestras miserias más grandes. Pero ese perdón que tapa todo pecado, que quita todo pecado. Señor, que podamos descansar, ayúdanos a descansar. Poné en este momento esas cargas, eso que viene a tu mente, eso que el Espíritu Santo te está mostrando. Una situación, la situación de alguien. Cree que poniendo esas cosas sobre Cristo, en las manos de Jesús, vas a encontrar la salida, vas a encontrar el descanso. Creemos, Dios, que solo en ti hay salida, solo en ti hay descanso, solo en ti hay sanidad, solo en ti ocurren esos milagros inesperados, poniendo toda situación sobre ti y aprendiendo a descansar, porque tú dices: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Gracias por ese descanso, Jesús. Gracias por ese descanso. Gracias por ese descanso. Gracias, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga esta semana. Recuerden que el miércoles tenemos culto de oración. Y que medites en que el Señor está con vos. Que todo el tiempo podés ir a Él. No importa la situación, no importa cómo te sientes. Jesús está ahí. Que Dios los bendiga y nos despedimos cantando.